Buenas, ¿cómo están? Y bienvenido a un nuevo video. Y hoy tenemos hazañas al volante, grandes actuaciones e inolvidables actuaciones de pilotos de la Fórmula 1 en la máxima categoría del deporte motor que el tiempo no va a poder jamás borrar. Así que vamos con el video. Bien, y vamos a hablar de hazañas al volante, grandes e inolvidables actuaciones de los pilotos de la Fórmula 1. Hemos elegido 5, pero no en un orden en particular, así que ustedes pueden ponerle el orden que deseen. Y vamos a empezar en el año 1987 en Gran Bretaña, en Silverstone. Los Williams Honda dominan la categoría. En la pole está Nelson Piquet justamente con el auto anglo-japonés, pero vamos a hablar de su compañero Nigel Mansell, que larga segundo. Se mantienen así las posiciones. Ambos pilotos habían decidido no parar en boxes, pero pasada apenas la mitad de la carrera, Mansell, que está unos 2 segundos por detrás de Nelson Piquet en la segunda colocación, decide por una supuesta vibración entrar a boxes. ¿Qué pasó? Piquet siguió. Mansell entró, cambió los neumáticos y salió, faltando 28 vueltas a 29 segundos del líder Nelson Piquet, su compañero de equipo. Uno dijo, ¿esto se terminó? No, porque el león británico Nigel Mansell empezó a bajar el récord de vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. El público lo alentaba, él dice que sentía el rugir de esas tribunas, justamente el león británico Nigel Mansell, y faltando solamente 2 vueltas y media, en la vuelta 63 de 65, logró superar a Nelson Piquet, pero iba a poder llegar Nigel Mansell al final de la carrera. ¿Por qué? Porque la computadora en su coche decía que se iba a quedar sin nafta si andaba a esa velocidad. ¿Y qué pasó? Cruzó la línea de llegada y se quedó sin nafta. Increíble. Descontó 29 segundos en 28 vueltas. Ganó el Gran Premio. Invasión, locura total. La Mansellmanía en Silverstone 87 para el león británico Nigel Mansell, que lamentablemente ese año no pudo ganar el título. Una vez más fue subcampeón, pero nos quedamos con esta actuación inolvidable de Mansell que quedó para la historia total. Bien, viajamos a México en 1990 para hablar de quién, del profesor Alain Prost, dando cátedra. Largaba 13 Prost, a 1 segundo punto 7 del poleman Gerhard Berger en el McLaren Honda. Prost con su Ferrari, su año debut en Ferrari, no estaba contento con la puesta a punto del coche para la clasificación, así que puso para clasificar la puesta a punto para la carrera. Largó 13, pero ¿qué pasó? Pasó que el profesor comenzó a superar auto tras auto tras auto. Estaban adelante de él, imagínense, Senna, Berger, Patrese, Knudsen, Mansell, Piquet, miren los nombres que estaban delante de él. Y lo fue pasando uno por uno hasta que en la vuelta 60 de 69 logró superar al líder, a Ayrton Senna, y tomar la punta. Senna se equivocó porque decidió no parar cuando todos sus rivales lo iban a hacer para cambiar combustibles. Senna había decidido que no, se la jugó y no solo lo pasó Prost, sino que se reventó uno de sus neumáticos traseros. Una actuación inolvidable e increíble del profesor, que esta vez sí tuvo que cargar uno tras uno en el pelotón, porque acá había que salir a atacar, y demostró que también lo hacía a su manera, sin volverse loco, manteniendo la cordura, la calma. El profesor dio cátedra y pasó desde el puesto 13 al puesto número 1. Y una jornada también muy especial para Ferrari, porque Nigel Mansell terminó segundo y Ferrari hizo el 1-2. Mansell pasó a Gerhard Berger con una maniobra que quedó para la historia en la curva peraltada, la última, antes de entrar a la recta principal por afuera. Y luego, cuando se volvió a correr en México, esa curva dejó de llamarse peraltada y en honor a esa maniobra se la llamó la curva Nigel Mansell. Pero el que se llevó todos los aplausos fue Alain Prost, que ganó desde el puesto 13 e iba a entrar en una buena racha, porque iba a ganar allí en México, luego en Francia y luego en Silverstone, Gran Bretaña. Inolvidable performance, tal vez una de las mejores carreras del profesor Alain Prost. Bien, ahora pasamos al año 1995 con Schumacher, Michael, obviamente. Bélgica, 1995. Allí Schumacher, recuerden que en el 91 había debutado con Jordan. En el 92 con Benetton Ford gana su primer gran premio. Y acá, muy curiosamente, luego de una clasificación complicada por la llovizna, la lluvia, el circuito seco, largaba 16,
su peor largada en la historia, la peor largada de Schumacher en su historia en la Fórmula 1. Largaba en el puesto 16, octava fila. Pero ¿qué pasó? Algo parecido a lo que pasó con Senna en Donington. Acá también. Largaba con piso seco, empezaba a llover, llovinaba, Schumacher aguantó, anduvo un poco con neumáticos mojados, anduvo con neumáticos secos y aguantó los ataques de su rival. En ese momento Damon Hill, que tampoco largaba bien, largaba octavo, y Schumacher aguantó con neumáticos secos cuando estaba bastante mojado todo, con maniobras al límite que ahora serían completamente sancionadas, pero en esa época no, eran al límite y estaba así, literalmente al límite y un poquitito más. La cosa es que Schumacher fue pasando auto tras auto, no se involucró en ningún problema y desde el puesto 16 terminó ganando el Gran Premio. Algo parecido a lo de Senna, ¿por qué? Porque Schumacher mantuvo la calma, supo cuándo utilizar los neumáticos secos, los neumáticos mojados, mantener la calma, mientras que Damon Hill hizo algo parecido a lo que hizo Alain Prost en Donington 93. Prost entró 7 veces, esa vez a boxes. Bueno, Damon Hill con el equipo Williams también esta vez entraron 5 veces a boxes, que los neumáticos secos, que los mojados, que una stop and go por pasar la velocidad límite en los boxes. Bueno, un verdadero desastre, y Schumacher con una maestría total y manejando con la punta de los dedos en algunos momentos, sobre todo en Le Combs, esas maniobras claves y confusas con Damon Hill, pero Schumacher ganó desde el puesto 16 al puesto número 1, una carrera que le dio toda la confianza para lograr su segundo campeonato. Otra carrera muy buena de Schumacher que estaban al borde para ser elegidas también, Nürburgring 95 y Hungría 98, para mí de lo mejor de Schumacher. Bien, ahora dejamos a Schumacher y su increíble victoria largando desde el puesto 16 en Bélgica 95. Nos vamos a Hungría 1997, y si hablamos de Hungría 97 ya sale el nombre obviamente de Damon Hill y su Arrows Yamaha. Hasta esa carrera, Damon Hill con su Arrows Yamaha, ya pasada la mitad del campeonato, habían sumado un punto y era el defensor del título con un Arrows. Obviamente era como imposible que haga algo, pero allí el calor, Hill, que era un especialista en ese circuito, había ganado su primer gran premio en el 93, había salido segundo en el 94, ganó en el 95, segundo en el 96, ¿y qué iba a hacer con el Arrows? Bueno, largaba tercero, increíble, a 3 décimas de la pole, que era de Schumacher. Quedó segundo en la largada, en la vuelta 10, lo superó Schumacher y tomó la punta y no la soltó más. Le sacó más de 30 segundos a Jacques Villeneuve, que corría en el Williams Renault, que iba a ganar el campeonato mundial de conductores y constructores. Imagínense el manejo de Hill, increíble. Iba a ser la primera victoria de Damon Hill fuera de Williams, la primera victoria de Arrows y la primera victoria de Yamaha y de los neumáticos Bridgestone, que debutaban ese año en la Fórmula 1. Pero faltando 2 vueltas y medias, típico de ese equipo Arrows y de ese auto, el A18, comenzó a fallar, problemas hidráulicos, y toda la ventaja de Damon Hill, que eran casi 35 segundos a el segundo en la carrera, Jacques Villeneuve, se empezó a esfumar, pero lamentablemente no pudo mantener la punta, pero llegó segundo con esta gran ventaja que había sacado en una actuación inolvidable. Realmente nunca el equipo Arrows estuvo tan cerca de ganar un gran premio, cosa que nunca pudo hacer en su historia, salvo con Patrese, logró una pole a principios de los 80, pero realmente así de dominar una carrera prácticamente de punta a punta, con un manejo inolvidable de Damon Hill, nunca estuvo tan cerca y no se le dio. Quedó en la historia porque fue algo increíble que con ese auto que perdía vuelta a todos los circuitos, todas las carreras, sacara casi 35 segundos de ventaja a un Williams, pero lamentablemente no pudo ser, aunque quedó para la historia, terminó segundo. Bien, la última que tenemos, Gran Premio de Alemania en Nürburgring 1957, Juan Manuel Fangio larga en la pole, lo persiguen las Ferrari de Hawthorne y Collins, Fangio en la Maserati 250. Fangio entra a boxes en la vuelta 13 para cambiar sus neumáticos. La parada es un verdadero desastre, pierde casi medio minuto allí en boxes. Sale, quedan 10 vueltas, un circuito larguísimo, una vuelta en esos entonces de 9 minutos y medio aproximadamente. Queda tercero cuando sale Fangio a 48 segundos con 10 vueltas. ¿Qué pasa? El quíntuple, el mejor piloto de la historia, empieza a atacar a las Ferraris de Hawthorne y Collins, que están en ese orden primero y segundo. Empieza a atacar, empieza a tomar las curvas de cuarta en quinta, de tercera en cuarta, todos en cambios altos. Además empieza a bajar el récord de vuelta
vuelta tras vuelta, increíble lo de Fangio, y empieza a descontar y a descontar, y en la vuelta 21 de las 23 del Nürburgring logra superar a ambas Ferraris que venían prácticamente juntas, cosa que lo sorprendió a Fangio. Superó a Collins y Hawthorne. Hawthorne se la puso difícil, lo quiso volver a superar, pero el hombre de Balcarce pudo sostener la punta y ganó el Gran Premio de Alemania en 1957, una de las mejores actuaciones en la historia de un piloto de Fórmula 1, y según Fangio manejó como nunca, y que seguramente no iba a volver a manejar así porque fue al límite y un poquito más allá. Nunca, en sus propias palabras, había sido tan rápido y había manejado tan al límite, y ese día además logró su quinto campeonato mundial de Fórmula 1 en 1957 con su Maserati 250. Quedó para la historia el hombre con mayor eficiencia en la Fórmula 1, 51 largadas, 24 victorias, el inolvidable quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 de Balcarce, Juan Manuel Fangio. Bien, gente, llegamos al final, y antes que nada le aclaro que no hay ninguna actuación de Ayrton Senna, porque hay un video en el canal que se los recomiendo que lo vean, que se llama 30 años sin Senna, sus 5 mejores carreras. Allí están destacadas y detalladas sus 5 mejores actuaciones a mi punto de ver, así que para no repetir el contenido, allí están las mejores actuaciones de Senna. Hoy tocamos a otros pilotos con actuaciones magníficas. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse, de activar la campanita, así cada vez que hay un nuevo video reciben la notificación, y nos vemos la próxima. Chau chau.